Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de este dron. Ya habíamos creado la elipse que está aquí y lo que hicimos fue reconstruir esta elipse. Es decir, arrancamos inicialmente con una elipse convencional y lo que hicimos fue reconstruir esta elipse, pues utilizando la opción de, aquí está, Rebuild Surface. Rebuild Surface. ¿Listo? Y cuando lo que hicimos fue, al haberla reconstruido, pues lo que hicimos fue agregarle 7 divisiones en U y 12 divisiones en V. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos y básicamente tenemos esta forma. Entonces, como vamos a trabajar exclusivamente sobre este objeto para generar las hélices, ¿ok? Pues vamos a ocultar y a apagar los objetos que no necesitamos. Entonces, vamos a apagar la capa de motor y vamos a apagar también el cuerpo del dron. Y en este momento tenemos aquí este objeto que, déjenme ver en qué capa se encuentra. Este momento no tiene capa todavía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el nombre a la capa número 3, o van a crear ustedes una capa número 3 y le van a poner ustedes a esa capa el nombre de hélice. ¿Listo? Y como lo vimos en la clase anterior, van a llevar este objeto a la capa hélice. ¿Cómo lo hacen? Seleccionan el objeto, van aquí a esta barra, a la cascada de capas, y aquí el segundo icono, que es cambiar la capa de los objetos, ustedes van a seleccionar en la ventana emergente la opción de hélice. Y miren ustedes cómo cambia de color. ¿Por qué? Pues porque obviamente el color de la capa pues es azul. Para que sea más fácil la visualización en monitor, lo que voy a hacer es cambiar un poco ese tono de azul y lo voy a hacer un poco más grisáceo, de manera que ustedes puedan visualizar mucho mejor qué es lo que estoy trabajando. ¿Sí? Por favor, si alguien se atrasa o necesita que repita el proceso, me lo hace saber. No esperen a acumular dudas, no esperen a atrasarse, sino que por favor soliciten el apoyo inmediatamente para apoyarlos en el proceso y que después no se interrumpa el proceso de aprendizaje, el ejercicio de los otros compañeros. ¿Listo? Cuando yo pico este objeto, bueno, ahora sí que vamos a empezar a manipular la forma de este objeto y para eso vamos a tener que estar jugando con los 4 viewports constantemente. ¿Sí? Vamos a trabajar con los 4 viewports constantemente. Entonces, cuando yo pico este objeto y le doy aquí clic a mostrar los puntos de control, pues ya puedo ver que este objeto ahora sí tiene muchísimos puntos de control. O sea, puntos de control que yo puedo mover y al mover puedo manipular la forma. Así que voy a empezar a hacer un trabajo de modelar este objeto. Recuerden dónde está el motor, miren dónde está el motor y dónde va la hélice. Quiere decir que aquí va a haber una parte más ancha y hacia el extremo la hélice va a ser más delgada. Entonces vamos a empezar a modelar los objetos. Voy a encender el motor, simplemente para tener una referencia. Voy a encender la capa de motor y le voy a poner aquí el candadito. ¿Para qué? Para no mover cosas del motor por accidente, no seleccionarlo. Entonces la capa de motor queda bloqueada. En este momento la capa de motor está bloqueada. Solo puedo trabajar en la capa de hélice. Y voy a empezar a moldear la forma de la hélice. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es seleccionar estos puntos de control, las primeras 3 líneas. Voy a seleccionar de izquierda a derecha. ¿Sí? Las primeras 3 líneas. Bueno, de hecho no. De hecho lo que voy a hacer es seleccionar la segunda y tercera. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es alinearlas. Entonces recuerden que para eso tenemos una herramienta que está visible. La herramienta la tenemos aquí en el menú desplegable de la cascada de transformación. Y la herramienta es esta, que se llama Set XYZ Coordinates, coordenadas. ¿Sí? Entonces,
¿qué sucede? Recuerden que yo estoy en un plano cartesiano y en este momento estoy viendo el objeto desde arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que alinear estos objetos en todas en el mismo eje X, si no me equivoco. Veamos. Correcto. Entonces, ahí lo que hice fue que todas las líneas, todos los puntos quedaron ubicados a la misma distancia en el eje X. Y eso me permite entonces hacer esto, observen. Creo que finalmente sí va a ser mejor hacerlo con las tres primeras líneas de puntos. Entonces repito, selecciono el objeto, activo los puntos de control, hago una ventana que me permite seleccionar todos los puntos de las primeras tres líneas y ahora voy a alinearlos en X utilizando la herramienta de Set X, Y, Z Coordinates. Le doy OK y voy a desplazar estos puntos más o menos hasta que me queden aquí muy cerquita a la parte superior del motor. Entonces fíjense cómo la forma empieza a cambiar. Fíjense cómo se empieza a manipular esto y empieza a transformarse. Y voy a seguir con el proceso. Voy a reorganizar un poco la información. Después voy a necesitar esta información un poco más. Entonces voy a distribuir un poquito más estos puntos de control y los pongo en unas distancias homogéneas. No nos importa mucho que sea muy preciso esto por ahora. Y fíjense ustedes la forma que estamos logrando. Ahora sí, en la vista superior voy a seleccionar estos puntos de control. Y cuando yo selecciono los puntos de control aparece el gizmo. El gizmo, como lo vemos, me permite rotar, mover y escalar. Y tenemos estos dos punticos. Aquí hay un punto rojo y aquí hay un punto verde que me indican que puedo escalar en Y o en X. ¿Qué pasa? Fíjense que el gizmo está en el centro geométrico de toda la selección. Teniendo el gizmo en esas condiciones, yo puedo picar aquí en el punto cuadrado, en el rectángulo, en el cuadradito, en y puedo empujar hacia arriba y de esa manera puedo ir escalando los objetos para lograr, digamos que, modificaciones de la forma. Observen. Entonces miren, ahí he logrado, fíjense cómo esto se volvió más delgado y empezamos a darle forma a las hélices. Ustedes saben que una hélice tiene la parte superior más ancha que la parte inferior. Voy a seguir modificando esta forma y lo voy a hacer ahora voy a seleccionar mis objetos. Fíjense que aquí tuve un error, algo me pasó aquí raro. No, está bien. Ustedes más o menos van buscando que la forma sea agradable, que sea lo que ustedes quisieran lograr en esta hélice. Por ejemplo, yo podría incluso hacer que la hélice sea delgada en esta parte y que se ensanche un poquito acá. No, aerodinámicamente no sé si eso se funcione, pero eso no es lo importante en este punto, no para este tutorial, sino básicamente tener como una noción de cómo se pueden modelar estos objetos. Aquí en la vista frontal voy a seleccionar los puntos de control que se encuentran de la mitad de la hélice hacia abajo. ¿Sí? Y ¿cuál es la idea? Ustedes van a ver aquí que también acá arriba lo que voy a hacer es hacerlos más angostos. Y fíjense cómo, miren cómo quedó de angosta en la parte inferior y cómo se vuelve mucho más ancha en la parte superior. Y voy a seguir modelando esto. En la vista frontal, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar estos puntos de control. Lo que voy a hacer es, miren, voy a coger
una selección grande de puntos de control, los dos primeros puntos de control acá, aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. Y voy a alinearlos, pero esta vez en Z. Uy, perdón, error. En Z. Y miren ustedes cómo se vuelve casi recto arriba. Voy a hacer que la hélice sea un poco más angosta aquí en el extremo y la voy a subir un poco. Y en fin, voy a empezar sigo trabajando con esa forma y la voy manipulando para lograr el efecto que quiero. Pues fíjense ustedes cómo va quedando esto. Entonces, esto es un proceso muy intuitivo, pero es muy importante que ustedes sean muy ordenados en este proceso, ¿sí? Que manipulen los puntos de control con mucho cuidado. Para que siempre sea fácil seguir manejando esa forma. Entonces, fíjense ustedes, aquí les sigo dando forma a esto. Si ustedes sienten que necesitan desactivar la cuadrícula, pues lo pueden hacer para tener una mayor libertad. Lo pueden hacer en este punto, no hay ningún problema. Listo, y fíjense ustedes entonces, ahí creo que tenemos como una forma medianamente, pues bastante interesante de lo que puede ser la hélice, ¿no? Entonces, creo que está funcionando bastante bien por ahí. ¿Listo? Fíjense ustedes cómo va quedando. Pareciera que está demasiado ancha en la parte central, pero bueno, eso como les digo, eso ya es cuestión de el diseño que cada uno de ustedes quiera hacer. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la franja central de puntos. Vamos a ver los que me agarra. Creo que pueden ser estos, estos, estos. Ahí. Y los voy a hacer un poquito más angostos en la vista superior. Correcto. Entonces fíjense cómo va quedando el objeto. Esta hélice, bueno, ustedes ya la pueden seleccionar, desactivan los puntos de control y pueden tener una idea de cómo va quedando el objeto, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos este objeto que hemos creado que corresponde a la hélice. Y ahora vamos a hacer una transformación de este objeto. Ustedes saben que la hélice realmente no es totalmente plana, tiene una pequeña curvatura. Entonces hay unas operaciones que nosotros podemos aplicar para deformar los objetos y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, para que podamos ver mucho mejor qué es lo que está pasando, voy a apagar la capa de motor. Y voy a ir a este menú donde encuentro opciones de transformación, de deformación, y ustedes aquí van a encontrar esta opción que es Twist. Twist es torsionar. ¿Qué van a hacer? Van a seleccionar Twist. Inmediatamente en la barra de comandos el programa les pide que seleccionen el objeto a rotar, a torsionar, entonces voy a picar en la hélice. Doy clic derecho para confirmar la selección e inmediatamente el programa me pide que establezca un eje de rotación. Un eje de rotación necesariamente
implica la existencia de dos puntos. Dos puntos establecen una línea y esa línea es el eje de rotación. Entonces, voy a establecer el eje de rotación utilizando como ayuda el endpoint. Entonces tiene que estar activado aquí abajo en la pantalla la opción endpoint en los object snaps. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es ir aquí y voy a picar en este punto, aquí en el origen, como primer punto del eje de rotación. Voy a ir al otro extremo y voy a picar en el otro punto del eje de rotación. Cuando he picado en esos dos puntos, listo, ya he seleccionado el eje de rotación. Ahora sí lo que tengo que hacer es decirle al computador o darle el ángulo de rotación. ¿Listo? El ángulo de rotación lo vamos a hacer manual a través de un punto de referencia. Entonces, para que lo podamos ver bien, lo voy a hacer aquí en la vista frontal. Y ustedes van a ver la transformación aquí arriba también en la perspectiva. Entonces, voy a tomar este objeto, voy a simplemente picar en cualquier punto abajo y luego empiezo a moverme y ustedes pueden darse cuenta cómo el objeto se va deformando. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo el objeto va cambiando su forma, se va torsionando. Entonces lo que va a hacer es torsionarlo levemente, solamente unos 45 grados, no más. Incluso ustedes pueden introducir en teclado el número 45 y el objeto se va a torsionar 45 grados. Y es lo que acaba de pasar acá. Entonces fíjense cómo la hélice ha cambiado su forma. Listo. Y tenemos un objeto torsionado. ¿Sí? Es muy fácil el proceso. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hemos torsionado el objeto, tenemos aquí el motor, lo vamos a encender y tenemos la hélice. Esta hélice pues la construimos verticalmente, pero realmente es un poco horizontal. Entonces lo que voy a hacer es rotarla. Entonces la selecciono y aquí en el gizmo voy a picar la línea roja y voy a rotarla 90 grados. ¿Listo? Observen. Y ahora sí voy a utilizar los viewports para ubicarla correctamente. La voy a poner aquí, ¿sí? Con respecto al origen del motor. Entonces observen dónde la estoy poniendo. La vamos a poner un poco más arriba. Miren allí. Y acá está perfecta la altura. Creo que está todo muy bien. Siento que está un poquito muy ancha. La voy a hacer un poquito más flaquita. Perfecto. Ok. Y voy a hacer que penetre un poco en el volumen del rotor. Entonces fíjense aquí cómo he hecho que el objeto penetre un poco, ¿sí? O sea, no queda separado, sino que entra un poquito en el volumen. Y eso lo podemos ver mejor aquí en la perspectiva. Noten ustedes que el objeto entra. ¿Ok? Esa intersección la vamos a resolver después. Y vamos a resolver esa intersección y nos va a quedar bastante bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a hacer un paso que ya todos ustedes conocen muy bien, que es una matriz polar. Entonces vamos a necesitar 3 hélices. Entonces lo que voy a hacer es venir aquí a opción de matriz polar. Selecciono la hélice, clic derecho. Me pide el centro de rotación. El centro de rotación o de la matriz va a ser aquí el centro de este círculo. Entonces puedo venir acá y seleccionar centro. Entonces el centro del círculo. Y en este punto lo único que tengo que hacer es introducir el número de ítems. Acá arriba me pide el número de ítems, 3 es correcto, entonces simplemente le doy Enter. Y 360 grados es correcto, le doy Enter y Enter otra vez para confirmar. Entonces fíjense cómo hemos construido las hélices de nuestro dron. ¿Listo? ¿Preguntas tenemos hasta ahí, chicos? Está todo bien.
Bueno, continúo entonces si no hay preguntas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agrupar esto, entonces voy a quitarle el, perdón, bueno, esta intersección dejémosla ahí, no hay problemas, vamos a tener oportunidad de pulir eso en otros ejercicios. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a desbloquear el motor, listo, y voy a seleccionar todos estos objetos y los voy a agrupar. Simplemente voy aquí, selecciono todo, le doy, selecciono todo, y vamos acá a editar, group, y vamos a agrupar esos objetos. Entonces cuando yo pico aquí, se van a seleccionar todos los objetos porque he creado un grupo con ellos. ¿Listo? Veamos cómo queda nuestro modelo hasta el momento. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que procede? Pues obviamente vamos a copiar estos objetos, vamos a hacer nuevamente una matriz polar en la vista superior que nos va a permitir poner los motores en su correspondiente lugar. Entonces, nuevamente vamos a matriz polar, selecciono el grupo, clic derecho, selecciono el centro de la matriz que va a ser aquí. He activado el endpoint para que me funcione también. Entonces, selecciono el centro del dron. Y en este caso el número de ítems ya no es 3, es 4. Enter. El ángulo de matriz, o para rellenar en la matriz, va a seguir siendo 360, entonces doy otra vez simplemente Enter y otra vez Enter para confirmar. Y tengo los motores construidos. ¿Listo? Entonces tengo los 4 motores del dron. Por favor, recuerden grabar sus archivos permanentemente. Vienen aquí a File y graben su archivo para evitar pérdidas. Bueno, continuamos entonces. Vamos aquí a construir el tren de aterrizaje, o más bien las patas del dron, las patas de aterrizaje del dron. Y eso lo vamos a ver en la vista, perdonen, en la vista... Vamos a hacerlo en la vista frontal. Podemos trabajarlo en la vista frontal, en la vista lateral. Vamos a hacerlo en la vista frontal. ¿Listo? Nos va a funcionar bien. Igual vamos a tener después que rotarla un poco. Entonces aquí en la vista frontal voy a trabajar eso ya en otra capa. Bueno, sigo en la capa de default. Está muy bien, vamos a trabajar ahí. Voy a crear una curva con puntos de control, una control point curve. ¿Sí? Simplemente la selecciono con clic izquierdo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a activar el grid snap, activar la retícula, y voy a generar un arco, una especie como de arco invertido, ¿sí? Que va a tener esta forma. Miren, pico aquí, luego aquí, luego aquí. Esos 3 puntos son muy cercanos. Y voy a hacer algo simétrico, entonces voy a buscar que la ubicación del siguiente punto me corresponda como con el eje del objeto. Entonces voy a picar por aquí, 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 y ahora sí a la misma altura. Y doy clic derecho para confirmar. Es decir, tenemos esta curva. ¿Sí? Si la vemos esa curva en perspectiva, observen cómo ella se encuentra dibujada en el plano XY, en el origen, en 0. Por ahora está muy bien ahí. Lo importante es que la vemos en la vista frontal. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? Sí, qué pena, como me diste el tren de aterrizaje, no me quedó muy claro. Se me corta un poquito ese pedazo. Listo, entonces vuelvo y repito. ¿Qué es lo que hacemos? En la vista frontal, línea, vamos aquí a Control Point Curve y vamos a trazar una línea de esta forma. Más o menos, tiene que ser simétrica
utilizando el eje central de la cuadrícula como guía. Entonces, pico aquí. La distancia no importa, ustedes pueden ir, después la modificamos, la pueden modificar un poco. Entonces, simplemente construyen esa línea. Listo. Y tenemos esa línea que va a ser la guía para la construcción del tren de aterrizaje. Entonces, aquí en perspectiva la pueden ver. ¿Sí? Yo la podría desplazar, ¿para qué? Para que ustedes la vean cómo quedó. De hecho, hay que desplazarla un poco. La van a desplazar un poco ustedes. ¿Sí? La van a desplazar un poco en Y, para que lo veamos mejor. Lo voy a desplazar aquí arriba. Está en el centro, entonces lo que va a hacer es desplazarla hacia afuera, más o menos por ahí. Fíjense dónde quedó. Sigue estando dentro del objeto, eso no es ningún problema, pues ustedes simplemente la sacan, ¿no? La bajan y miren dónde queda ubicada. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir utilizando esa línea como referencia. Utilizando esta línea como referencia, la voy a poner un poquito ahí para que puedan ver bien lo que hago. Utilizando como referencia esa línea, voy a construir unos círculos. Entonces, ojo que necesito que los círculos se construyan en el endpoint de la curva, ¿sí? No en la retícula. Entonces voy a desactivar la retícula y voy a ir a activar endpoint, tiene que estar activado, y voy a hacer un círculo con origen en este endpoint. Y el radio lo vamos a hacer un medio de la unidad, o básicamente, ahí sí ya para del radio, esto puede ser intuitivo también, o si lo desean pueden utilizar el grid snap, no hay problema, yo lo voy a hacer así simplemente a ojo. Entonces voy a dejar como un radio visualmente que no sea muy ancho como este, y este círculo lo voy a copiar. Entonces, ¿cómo copio el objeto? Lo selecciono, oprimo Alt, y luego pico en el centro del gizmo y me voy hacia donde quiero ubicar la copia. Bueno, aquí no me está dando el endpoint, pero lo vamos a hacer a continuación. Simplemente ustedes después ya lo mueven y les va a dar el endpoint. ¿Sí? Para que quede ubicado justo al final de la línea. Miren, él salta. Como está el endpoint activado, él va a saltar al final de la curva. Y fíjense ustedes dónde quedaron los círculos, miren. ¿Sí? Quedaron dispuestos al final de la curva. ¿Preguntas hasta allí? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Bueno. Chicos, siguiente paso, bien importante y muy sencillo. Vamos a la parte superior y vamos a... ¿Qué sucede? Ustedes se dan cuenta que yo aquí tengo una sim, se llama una línea de unión de la superficie. Si yo, por ejemplo, fuera a perforar un círculo aquí y me diera justamente sobre la unión, tendría problemas con mi modelo. ¿Sí? Eso me genera muchos problemas. Entonces hay que tratar de evitar, por ejemplo, hacer operaciones como perforaciones en esa zona. Entonces, para evitar tener problemas, voy a hacer lo siguiente. Voy a primero, antes de cualquier cosa, voy a rotar estos tres objetos sobre el centro del objeto, de manera que me queden orientados a 45 grados. ¿Sí? Es decir, que van a quedar no sobre
la zona prominente del dron, sino sobre la parte cóncava. ¿Ok? Entonces obsérvenlo. Entonces voy aquí a la herramienta de rotación, rotar en 2D. Selecciono el círculo, selecciono la línea, selecciono el otro círculo, clic derecho para confirmar, indico cuál es el centro de rotación, que es este, y ahora voy a establecer el ángulo de rotación. Entonces pico en la vertical y luego me desplazo. Entonces fíjense que el mismo dron me está dando unas líneas que me permiten identificar los 45 grados. Entonces simplemente me muevo hasta que esta línea se active a los 45 grados y doy clic izquierdo para confirmar. ¿Sí? Entonces así rotamos, es supremamente fácil, repito. Entonces selecciono la opción de rotación, objeto 1, 2 y 3, clic derecho, centro de rotación, inicio del ángulo de rotación, fin del ángulo de rotación. ¿Ok? Entonces, este objeto ya nos quedó ubicado sobre el costado derecho. ¿Ok? Es más, aquí lo vemos, en ningún lado lo vamos a ver en verdadera magnitud, pero sabemos que está ubicado a 45 grados con respecto al centro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí se me metió un poquito, no hay problema, lo que voy a hacer es seleccionar esa curva. Listo, vamos a seleccionarlos mejor arriba. Entonces, nuevamente selecciono el círculo, la línea. Los voy a bajar un poco para que ustedes los vean. Y voy a hacer lo que voy a hacer es copiar estos dos círculos al otro lado. ¿Ok? Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer utilizando un espejo o lo puedo hacer utilizando una matriz polar. Y esa matriz polar simplemente lo que hago es darle dos ítems y ahí voy a obtener ya el resultado. Entonces voy a hacer la matriz polar que ya la hemos utilizado. Entonces, matriz polar, selecciono solo los círculos, la línea no, ya van a ver por qué. Doy clic derecho, centro de la matriz polar, ítems 2, enter, enter. Y fíjense ustedes que me ha ubicado entonces los círculos exactamente en el lado opuesto sobre un eje que estuviese aquí a los 45 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ir a la herramienta de proyección de curvas, proyectar curvas. Voy a seleccionar los 4 círculos y los voy a proyectar en el cuerpo del dron. ¿Para qué? Para poder cortarlos. Esto ya lo saben ustedes porque lo hicimos en la clase anterior. Entonces voy a la herramienta Trim, selecciono las curvas de corte. Entonces, Trim, voy a seleccionar la curva de corte 1, 2, 3, 4. Clic derecho para confirmar y ahora abro los agujeros que corresponden a esa curva. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces hemos hecho los agujeros donde va a entrar el tren de aterrizaje. Si no me interrumpen, asumo que están conmigo o si no hay preguntas. ¿Puede hacer la parte de stream, profe? ¿Del qué, perdón? La última parte que hice. La última parte es trim. Simplemente usted ya proyectó las curvas. Entonces viene acá a la herramienta trim y selecciona las curvas que van a ser los objetos de corte, que son las curvas proyectadas. Confirma la selección con clic derecho y luego simplemente pica lo que quiere cortar, que en este caso es la parte interna. Y tiene entonces los agujeros que corresponden a el lugar donde va a entrar el tren de aterrizaje.
Estos círculos después los vamos a guardar en otra capa independiente, ¿listo? Y aquí que hemos creado los círculos también tengo ya lo que necesito para poder construir el tren de aterrizaje. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Sweep, que lo que hace es que extruye, es decir, desplaza este círculo a lo largo de la curva y al hacerlo construye un volumen que puede ser cerrado, puede ser abierto, ¿sí? Eso lo definimos al momento de la extrusión o después lo podemos cerrar si queremos, es decir, ponerle tapas, eso lo vamos a ver a continuación. Y vamos a buscar entonces la herramienta Sweep, a ver dónde está. Aquí está. A ver, se me perdió. Un momento que se me perdió, chicos. Un momentico, la encuentro. ¿Qué se me hizo? Bueno, no la encuentro, ahorita la buscamos. Vamos a buscarla por teclado. Entonces, por favor, van a escribir acá arriba SW y miren, ahí inmediatamente les aparece la opción Sweep. Sweep 1. ¿Ok? Sweep 1. Seleccionan y lo primero que tienen que seleccionar, lo que les pide es que seleccionen el rail, o sea, la línea guía. En este caso la línea guía va a ser la curva. Entonces la pico. Inmediatamente me va a pedir que seleccione la sección transversal o la curva que define la sección transversal. En este caso es el círculo, entonces pico el círculo. Y confirmo con Enter. 2 veces Enter y me aparece entonces una previsualización de cómo va a quedar ese objeto extruido. ¿Listo? Entonces ustedes ya tendrán la opción pues de cacharrar esta ventana si quieren, pero pues lo ideal, ahorita dejémosla únicamente ahí y le damos OK. Y se ha formado, entonces observen, este volumen. Aquí pues vamos a tener unas colisiones. Aquí lo que está sucediendo es que unos elementos se están metiendo dentro de otros. ¿Por qué sucede eso? Porque el ángulo de rotación, el ángulo de giro es demasiado fuerte. Entonces esto, por ejemplo, si fuese un modelo tridimensional que fuésemos a imprimir en 3D, va a tener problemas. Porque aquí tengo superficies que están colapsadas unas con otras. Esto no es deseable. ¿Sí? Debería ser limpio. ¿Por qué sucedió eso? Porque la curvatura es demasiado cerrada. Deberíamos tener una curva mucho más grande. Pero como este objeto no se va a imprimir, no nos importa en este momento. Lo que nos interesa es conocer las herramientas y ver qué se puede hacer y todas las opciones de construcción que pueden existir. Entonces, fíjense aquí que hemos hecho, tengo este cilindro, tengo ya el tren de aterrizaje y voy a proceder a moverlo hacia arriba y miren cómo encaja perfecto dentro de los agujeros que hemos creado. ¿Sí? Y ahora pues voy a copiarlo al otro lado, utilizando el mismo procedimiento que ya utilizamos antes, es decir, nuevamente una matriz polar, pero esta vez esta matriz polar es de 2, seleccionando este volumen. Listo. Y fíjense ustedes cómo tenemos ya el tren de aterrizaje del dron. Listo. Supongamos que el tren de aterrizaje es muy pequeño y lo van a hacer conmigo. Pues, ¿qué pueden hacer? Miren, digamos que necesita que sea más alto. Van a seleccionar estos dos volúmenes. Los voy a sacar un poco, los voy a seleccionar y los voy a separar para que sean más altos. Y ahora voy a conectarlos con la superficie que ya existe. Y para eso utilizamos una herramienta que ya hemos usado antes, que es la herramienta Blend Surface. Entonces vengo acá a seleccionar la herramienta Blend Surface, pico 1 y 2
bordes, doy clic derecho y aquí en las opciones pues simplemente le doy posición 1 y 2 y él genera ya unas líneas, una sección que va a unir los dos elementos. ¿Listo? Ustedes igual, por ejemplo, si quieren ponerse más creativos, digamos, podrían hacer algo como esto, que estructuralmente no creo que funcione muy bien, pero pues, ¿por qué no? Podrían empezar ustedes a jugar como con la unión de esos elementos, ¿no? Pero en principio vamos a dejarlo recto. Entonces simplemente lo hacemos ahí, es para que ustedes puedan conectar a través de Blend Surface, pues lo que ya existe. Y obviamente, pues la conexión entre elementos va a ser muy limpia, ¿no? Es decir, aquí no tenemos, todo se está conectando perfectamente bien hasta el momento. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continúo entonces. Voy a seleccionar las superficies creadas. Primero, voy a unir estos tres elementos. Voy acá, los selecciono y voy a Join. De esa manera, los tres se convierten en un solo elemento. Join es diferente a grupo. Cuando tú agrupas es como si todo lo metieran dentro de una misma caja. Pero cuando ustedes seleccionan la opción Join, lo que hacen es pegar. Es como si yo cogiera dos elementos y los pegara con un pegamento. Eso es Join. Pero agrupar es como si metiera los objetos dentro de una caja, pero sigue siendo elementos independientes. Entonces le doy Join a estos. Y tengo entonces aquí también este otro extremo, esta otra sección del tren de aterrizaje con un solo objeto. Y ahora puedo proceder a mover estos objetos a la capa correspondiente. No tenemos una capa. Vamos a mandarlo a la capa 4. Y a esa capa 4 le vamos a poner el nombre de pongámosle soporte. Fíjense entonces cómo todo empieza a quedar correctamente dispuesto en unas capas. ¿Sí? Todo queda correctamente dispuesto en unas capas. Yo puedo entonces apagar las hélices, o puedo apagar los motores, puedo apagar el cuerpo, o puedo apagar el soporte. ¿Listo? Le vamos a dar aquí clic a grabar.